El conflicto por el agua en Sardinal inicia en el año 2006, con la construcción de varios pozos para la extracción de agua subterránea que estaría alimentando a un nuevo acueducto para trasladarla hacia la zona costera de Playas del Coco y Ocotal. Debido a la falta de comunicación de parte de las instituciones del Estado hacia los pobladores de Sardinal, la carencia de estudios técnicos del acuífero y de un sinnúmero de irregularidades en los permisos de construcción tramitados, que posteriormente fueron evidenciados por la Sala Constitucional, este acueducto inició su funcionamiento hasta el año 2019, con un diseño completamente diferente al original. En la actualidad, está bajo un régimen controlado de explotación del agua del acuífero Sardinal de tan solo 70 litros por segundo para el acueducto. Este conflicto por el uso del agua, sin ser el primero en Costa Rica, sí es el más importante, pues entre otras cosas, ha permitido la implementación de muchas de las herramientas requeridas para la gestión integrada del recurso hídrico, favoreciéndose el monitoreo técnico del acuífero para la toma de decisiones y el trabajo participativo de diversos actores comunales e institucionales tendientes a la aspiración de la cogestión del acuífero. Debido a la complejidad del conflicto, en este capítulo veremos algunos de los hechos acontecidos en el periodo 2006-2011 en Sardinal. Entre mayo y junio del 2006, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, conocido como AIA, perforó 4 pozos en Sardinal, que abastecerían al nuevo acueducto que llevaría el agua hasta Playas del Coco y Ocotal. Estos pozos se perforaron sin los estudios técnicos previos para su ubicación. Simplemente se realizaron en una propiedad de la institución y separados a una distancia de 100 metros entre ellos. Lo que sí existió de estos pozos fueron los reportes de las pruebas de bombeo. Estas pruebas consisten en poner a extraer el agua de los pozos a un caudal determinado que puede ser constante o variable en el tiempo por un lapso de 24, 48, 72 horas o más, para determinar varias de las características hidráulicas del acuífero, o al menos en las inmediaciones del pozo, mostrando que los valores de transmisibilidad, que es una característica que presenta la capacidad del acuífero en brindar el agua, es muy alta pero variable en la zona, entre 1800 y 10.000 metros cuadrados al día. Pero sin lugar a dudas indica una buena productividad del acuífero. Es importante indicar que las pruebas de bombeo se realizaron con un caudal menor al recomendado de explotación, y en 2 de ellos se había determinado el radio de interferencia, que es la distancia de intercomunicación que puede existir entre los pozos, muy alta, del orden de los 4.700 hasta 9.800 metros. Esto no es un dato menor, puesto que los pozos se perforaron con una separación de tan solo 100 metros de distancia entre ellos, lo que evidentemente, si se ponían a funcionar simultáneamente, existiría la interferencia, poniendo en riesgo el abastecimiento continuo del agua subterránea extraída, pues unos pozos estarían quitándole el agua a otros pozos. Entre los años 2006, 2007 y principios del 2008, se instala alrededor del 80% de la tubería de conducción del agua. Esta tubería, de diámetro de 20 pulgadas, un poco más de 50 centímetros, se comienza a enterrar paralela a la calle principal que comunica las zonas costeras del Coco y Ocotal, con dirección al pueblo de Sardinal, donde está el campo de pozos perforados para extraer y distribuir originalmente 176 litros por segundo. Los habitantes
del pueblo Sardinal se enteran de la construcción del acueducto por casualidad y se organizan formando un comité pro defensa del agua. Por medio de manifestaciones públicas y recursos legales, denuncian que un consorcio de empresas privadas, bajo la figura de un fideicomiso público-privado, están construyendo este acueducto, poniendo en riesgo el agua subterránea de su comunidad debido a la falta de estudios técnicos y que pretenden utilizarla para el riego de canchas de golf, además de satisfacer diversas actividades turísticas que se desarrollan y se incrementarán en los próximos años en el Coco y Ocotal. Mientras que ellos, los pobladores de Sardinal, quienes consumen para su abastecimiento tan solo 17 litros por segundo del acuífero, y otras comunidades cercanas están padeciendo de grandes deficiencias en el servicio de agua potable que les brinda el AIA. Y con razón se cuestionan el motivo por el cual no se hacen mejoras en su acueducto comunal, ampliando las zonas de servicio y asegurando la continuidad y calidad del agua. Y más bien lo que se pretende con este nuevo acueducto es brindar el agua para actividades productivas de interés del consorcio de empresas privadas que lo financian. A lo largo del año 2008, marchas pacíficas y manifestaciones en las calles, inclusive enfrentamientos entre grupos comunales y autoridades de policía, fueron frecuentes en la zona. A solicitud de la Defensoría de los Habitantes, tuve la oportunidad de emitir en junio del año 2008 el criterio institucional de la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica sobre los estudios técnicos hidrogeológicos presentados por el AIA como fundamento para la ejecución del acueducto de Sardinal. En esa oportunidad se analizaron 10 informes que datan de los años 1982, 2001, 2004, 2006 y 2008, siendo varios de ellos a escala regional de la península de Nicoya o del acuífero de la margen derecha del río Tempisque, y solo 3 relacionados directamente con Sardinal. El primero de ellos fue un estudio realizado en el año 2003 para definir la zona de protección inmediata y la prueba de bombeo del Pozo Sardinal 1, que abastece a la comunidad del mismo nombre. El segundo, un informe elaborado en el año 2006 que muestra los resultados de las pruebas de bombeo de los 4 nuevos pozos para el acueducto. Y el tercer informe fue el denominado Estudio Hidrogeológico del Acuífero Sardinal, realizado por el AIA en el año 2008, siendo este el único que presenta datos de recarga al acuífero hasta esa fecha, siendo del orden de 1.275 litros por segundo. Inconsistencia en los informes presentados, así como información desactualizada, regional y sin pruebas de campo, sobre todo de los datos de infiltración de agua en el suelo, me llevó a concluir que no existe un estudio detallado del acuífero Sardinal que muestre el modelo hidrogeológico ni el cálculo específico de la recarga directa por lluvia para la zona de dicho estudio, con datos propios del sitio y actualizados. Además, recomendé que era necesario el establecimiento de un modelo conceptual hidrogeológico, pues este condiciona la recarga potencial del acuífero. En noviembre del mismo año 2008, emití otro criterio, también a solicitud de la Defensoría de los Habitantes, sobre el documento titulado Informe Técnico para la Gestión de la Seguridad Hídrica del Acuífero Sardinal, presentado por el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, MINAET, el AIA, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, SENARA, el Instituto Meteorológico Nacional, IMN, y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC.
Dicho informe constó de 6 documentos y 52 anexos. Sin embargo, muchos de estos anexos eran mapas o fotografías, datos sin procesar y la mayoría de carácter regional en el ámbito de la península de Nicoya. Dentro de los 6 documentos presentados, uno fue el estudio del cálculo de la recarga potencial del acuífero, realizada por un consultor privado que determinó el valor en 1.145 litros por segundo. Otro de los estudios fue el modelo hidrogeológico conceptual del acuífero, realizado por el SENARA, que toma como válido el valor de la recarga potencial del acuífero determinado por el consultor. Una vez revisado a detalle toda la información, se concluye que esta debe ser considerada preliminar. Además, es necesario que se efectúen a cabalidad un sinfín de aclaraciones solicitadas y se adjunten varios datos necesarios para justificar y validar los cálculos realizados. Desde el punto de vista técnico hidrogeológico, se cuestiona el hecho de que se realice el balance hídrico de suelos sin considerar un buen modelo hidrogeológico conceptual, pues el presentado por el consultor en agosto del año 2008 es diferente al presentado por el SENARA en noviembre del año 2008. En el primero se considera un acuífero homogéneo en capas horizontales y condición hidráulica libre. Por su parte, en el modelo del SENARA, se concluye que el acuífero aluvial en el sector de Sardinal se clasifica como de tipo semiconfinado en la margen izquierda del río y de tipo libre cubierto en su margen derecha. Esto, sin lugar a dudas, pone en tela de duda los resultados presentados en el estudio del balance hídrico del suelo realizados por el consultor. En noviembre del año 2009, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica presentó el informe final de análisis de este acueducto, denominado Implicaciones del proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal-Guanacaste, conocido como Sardinal, realizado por 10 docentes investigadores de esta casa de enseñanza, en el cual se analizaron diversos temas, 2 de ellos realizados por el geólogo Mario Arias y denominados: el primero, el ordenamiento ambiental del territorio en Guanacaste, importancia de la componente hidrogeológica, y el segundo, Sardinal, un ejemplo de gestión integrada del recurso hídrico, en los cuales se concluye, entre otras cosas, que con el plan de monitoreo planteado por la Comisión Técnica, integrada por el MINAET, AIA y SENARA, se obtendrá una línea base con respecto a la calidad actual del agua subterránea y a las fluctuaciones del nivel estático solamente, lo que impedirá conocer con mayor certeza los parámetros hidráulicos del acuífero, pues ni siquiera se propone la realización de nuevas pruebas de bombeo, limitando así la validación del modelo hidrogeológico propuesto. Aunque claro está, hay 2 modelos propuestos, el del consultor y el del SENARA, los cuales son muy diferentes entre sí. Y tampoco se propone el cálculo de las variables de la recarga rechazada con este plan de monitoreo. Por otra parte, si no se realiza una cuantificación exhaustiva de la extracción de todos los pozos, tanto legales como ilegales, no será posible definir la explotación futura del acuífero bajo un esquema de rendimiento seguro, que es lo que se espera. En octubre del año 2010, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida como Sala Cuarta, emite la resolución 2010-16538, resolviendo lo siguiente.
Abro comillas. Se tiene por cumplida la sentencia de la sala número 2009-262 en lo que respecta a la elaboración de estudios técnicos concretos que informen sobre la seguridad, certeza y posibilidad de explotación del acuífero sardinal. Cierro comillas. Sin embargo, al analizar técnicamente esta resolución 16538 del año 2010, se concluye que la sala malinterpreta el cumplimiento de la sentencia 262 del año 2009 en lo que respecta a la elaboración de estudios técnicos concretos por parte del SENARA, que informen sobre la seguridad, certeza y posibilidad de explotación del acuífero. Esto porque asumen como nuevo el estudio presentado por esta institución, mismo que ya había sido presentado desde noviembre del año 2008. Este estudio presentado por el SENARA no puede ser considerado como el estudio solicitado en esta resolución del 2009, la 262, pues ese estudio se realizó de previo, como les decía, en el año 2008, y además no hizo la determinación de la disponibilidad hídrica. Esto está demostrado en la página 11 del mismo documento del SENARA que reza, y abro comillas, la recarga potencial por precipitación fue calculada por el hidrogeólogo consultor por medio de la metodología de balance hídrico de suelos para las dos zonas hidrogeológicas identificadas. Cierro comillas. Y continúa diciendo más adelante, abro comillas, en el cuadro 7 se presenta un resumen de los resultados de recarga potencial calculada por el consultor. Cierro comillas. En otras palabras, el estudio del SENARA se basó en los resultados del consultor sobre el balance hídrico para determinar una disponibilidad que al final de cuentas es irreal, pues el modelo hidrogeológico del consultor es diferente al modelo del SENARA. La Sala Constitucional emite en diciembre de este mismo año, 2010, un nuevo fallo, el 16943, imponiéndole, en este caso, a la AIA lo siguiente: suspender el otorgamiento de nuevas cartas de disponibilidad, así como sujetar momentáneamente las disponibilidades ya concedidas a lo señalado en el informe emitido por la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica en noviembre del año 2008, en el sentido de que el caudal máximo a extraer es de tan solo 63 litros por segundo. Y en caso de no poder ajustarse a este caudal máximo, deberá reajustar o anular las disponibilidades existentes que sean necesarias. Esto hasta tanto y con la salvedad de que los estudios técnicos que el SENARA deberá elaborar de conformidad con esta sentencia informen la certeza técnica de una explotación distinta. También dice la sala en este fallo que el AIA debe considerar que el caudal máximo disponible que se puede extraer ahora y en el futuro debe darse prioridad a la comunidad sobre cualquier proyecto turístico o comercial. En consecuencia, deberá igualmente establecer los canales de participación e información con las comunidades de Sardinal, El Coco y Ocotal, sobre todos los extremos de la ampliación del acueducto. Por otro lado, la sala acredita que las obras del proyecto del acueducto dieron inicio careciendo de viabilidad ambiental que debió otorgar el SETENA. SETENA es la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Esta viabilidad se debió dar con base en una evaluación de impacto ambiental y no con una declaración jurada de compromisos ambientales como
realmente ocurrió. De tal forma, debe anularse la viabilidad ambiental otorgada al proyecto del acueducto, ordenando tramitar los estudios técnicos ambientales correspondientes que acrediten de manera fehaciente la viabilidad real de este proyecto. Asimismo, el MINAET y la SETENA deberán realizar un mapa de vulnerabilidad hidrogeológica, un mapa de amenazas de la contaminación y un mapa resultante de los riesgos del acuífero sardinal, así como instalar los mecanismos que permitan la medición o monitoreo constante de la carga y recarga del acuífero. Quisiera ir cerrando este capítulo de Sardinal con el papel de la prensa. La prensa tiene una gran responsabilidad en la forma en que se difunden las noticias, pues la generación del potencial conflicto puede ser reflejo de la línea editorial. En el caso de Sardinal, a todas luces, algunos medios de comunicación se extralimitaron en la forma en que difundieron varias de las noticias relacionadas con este caso. Algunas de las frases registradas en las informaciones son: tras años de protesta, gritos y empujones, y en otros casos hasta términos como acciones terroristas, que sin lugar a dudas vienen a influir en la percepción de la población sobre las dimensiones y responsabilidades de los diversos actores involucrados en este conflicto en particular. Veamos algunos titulares de prensa escrita en el año 2010 que hacen referencia a este caso. Pobladores ganan pulso por agua potable de Sardinal. 21/5/2010. La Nación. Tras más de 2 años de protestas, gritos, empujones y hasta la retención de un presidente ejecutivo de la IA, los vecinos de Carrillo ganaron el pulso contra un grupo de desarrolladores turísticos que construyen un acueducto en la zona. Municipalidad de Carrillo desobedece a SETENA. Diario Extra, 22/5/2010. La celebración en Sardinal de Carrillo por la anulación de la viabilidad ambiental del acueducto El Coco-Ocotal por parte de la SETENA se vio nublada por la decisión de las empresas de continuar con los trabajos bajo la mirada complaciente del gobierno local. Según indicó el alcalde Carlos Cantillo, apenas estaban recibiendo la nota de SETENA y consideran que es contradictorio con el fallo de la Sala Constitucional, que a su criterio permitía utilizar 63 litros por segundo, por lo que van a revisar la situación. Acusado alcalde que apoya polémica construcción de acueducto en Sardinal. Semanario Universidad, 30/6/2010. La Cámara de Turismo de Guanacaste suspendió una conferencia de prensa en la que participaría como uno de los principales invitados el alcalde de la Municipalidad de Carrillo, Carlos Cantillo, a quien la Fiscalía acusó penalmente por supuestos delitos de corrupción. Gobierno de Chinchilla repite errores con acueducto de Sardinal, Guanacaste. 18/7/2010. El Comité por la Defensa y el Desarrollo Sardinal acusó al nuevo presidente de la IA de actuar de espaldas al pueblo y de negociar con los inversionistas que violentaron leyes, evadieron impuestos y dañaron el ambiente en un comunicado firmado junto con la organización ambientalista Confraternidad Guanacasteca. Acusan a Núñez, igual que al expresidente de esa entidad, de faltarle el respeto al pueblo de Sardinal. Empresarios del fideicomiso de Sardinal perdieron recurso por acuerdo de la Sala Cuarta.
11/8/2010. Los desarrolladores del acueducto Sardinal, el Coco o Cotal, perdieron un recurso de amparo contra la decisión de la Setena, que acató una orden de la Sala Cuarta de anular la viabilidad ambiental de dicha obra, que beneficiaría a desarrolladores inmobiliarios. De acuerdo con el expediente judicial, el recurso fue presentado a favor del fideicomiso Acueducto Playas del Coco contra la Setena. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar dicha acción el 16 de junio del 2010 y notificado a las partes posteriormente. Amenazas de muerte contra ambientalistas de Sardinal. El País, 6/9/2010. Un grupo autodenominado We Want Water, Queremos Agua, anunció acciones terroristas contra el editor del diario digital El País, un colaborador gráfico, un abogado y el dirigente de Confraternidad Guanacasteca, Gaby Amí. Un correo que circula en la red entre empresarios vinculados con proyectos inmobiliarios en el distrito de Sardinal justifica acciones terroristas porque todos hemos perdido mucho tiempo y hemos perdido mucho dinero. Sala Cuarta ratifica fallo contra acueducto en Sardinal. 11/11/2010. Un nuevo fallo de la Sala Cuarta ratificó que no hay suficientes estudios técnicos que respalden la construcción de un acueducto en Sardinal. Sostiene además que se violentan los artículos 9 y 50 de la Constitución Política. Acueducto de Sardinal con llave abierta para operar. 26/11/2010, La Nación. El agua empezará a correr pronto por las tuberías del nuevo tramo del acueducto El Coco o Cotal, para satisfacer las demandas de hoteleros, comerciantes y desarrolladores. Sardinal, el conflicto por el uso del agua subterránea que ha impulsado la gestión integrada del recurso hídrico en Costa Rica. Desde la experiencia de Mario Arias, un actor más en el proceso.